Bienvenidos a la clase número 1, al vídeo número 1 de este curso de cuento, por llamarlo de alguna manera. En esta lección vamos a hablar de la importancia de la información que damos o que no damos al lector y cómo eso puede transformar o darle un énfasis o generar un impacto en lo que ocurre dentro del cuento, dentro de lo que estamos narrando. Vale, lo que yo propongo es que los cuentos de los que voy a hablar, que ahora los menciono, son La primera ley, de Isaac Asimov, La defensa, de Graham Greene, y Las tres manzanas. No sé el autor, es de Las mil y una noches. Yo voy a intentar, todos los que mencione, ponerlos en la descripción. No sé si los voy a encontrar todos, porque estoy grabando sin mirar si están en internet. Yo espero que sí, la verdad, porque la mayoría van a ser muy cortitos. Vale. ¿Qué pasa con la primera ley de Isaac Asimov? Vamos a buscarlo en el índice. Vale. El libro ya te entra directamente poniéndote las tres leyes de la robótica. Y la primera de ellas dice así: un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Pues esta es la información que el autor nos da de base. Nos da esta información y en el cuento de la primera ley, que es un cuento bastante corto, a ver si lo encuentro. Voy a dejar por mentiroso. Vale, aquí está, primera ley. Es 1, 2, 3, 4 paginitas. Lo que ocurre, bueno, ya aviso que no me importa hacer spoilers, o sea, doy por hecho que vais a leer los cuentos antes, o si no los vais a leer, al fin y al cabo aquí estamos hablando más bien de la forma no, antes que del fondo, así que voy a destripar los cuentos, vaya. Lo que ocurre en la primera ley es que hay un robot que rompe esa ley. Esto se cuenta, hay una serie de científicos que están hablando sobre el robot y uno decide contar algo insólito, que es que en una ocasión un robot le atacó y claro, nadie le cree. Lo que ocurrió fue que este robot estaba protegiendo a un robot más pequeño, que el cuento da a entender como que el robot tenía una especie de sentimiento de maternidad con ese robot más pequeño, incluso que podría ser literalmente un hijo suyo. El cuento maneja un poco esa ambigüedad, ¿no? De no decirte exactamente qué es lo que había pasado. Ahí entra en juego ya la información que nos ha dado de que ningún robot puede dañar a un ser humano. Entonces, sabiendo esa ley y sabiendo que la ha roto, ya queda para nosotros hacernos las preguntas pertinentes, las preguntas de decir, vale, ¿qué pasa con este robot entonces? Ese sentimiento, ese contexto de yo protegiendo a un igual que es inferior a mí, ese sentimiento de familiaridad, de maternidad, ¿es el sentimiento lo que me hace ser más humano en sí? Es como lo que decía Borges, de que si un hombre cualquiera escribe una línea de Shakespeare durante el tiempo que está escribiéndola, está siendo William Shakespeare. Algo así, ¿no? Entonces, si ese robot está reproduciendo conductas humanas, se está convirtiendo en un ser humano y por tanto rompe las leyes de la robótica, lo importante aquí es que esas preguntas no nos las haríamos si no tuviéramos la información de que la primera ley de la robótica es que un robot bajo ninguna circunstancia dañará a un ser humano. Ahí está la importancia de la información, si no se quedaría en una anécdota sin más, en una peli genérica de un robot que ataca a una persona. Y ya está, y no daría para más el cuento. Luego tenemos La defensa, de Graham Greene. Este cuento es un juicio, va sobre un juicio, un proceso judicial, vaya, en el que se nos da una información que nos hace ponernos en el papel de un jurado, un jurado popular que está ahí viendo el juicio, viendo el desarrollo de los acontecimientos, de cuáles son las pruebas, de cómo se está defendiendo la acusada, etcétera, etcétera. Y hay una información muy importante que se nos reserva para el final. Y esa información es que el principal acusado
al que todas las pruebas, toda la información que nos han dado conduce a que realmente es culpable, ese acusado tiene un hermano gemelo. Y esto no se sabe hasta el final del cuento prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese decidir no contarnos esa información hasta el final, lo que hace es que nosotros experimentemos esa misma sorpresa que tiene tanto la que acusa como el jurado, como probablemente el juez. Esa información que nos es revelada casi al final nos traslada, nos mete muchísimo más en el cuento, porque sentimos la misma sorpresa que están sintiendo los personajes y luego pasa algo y entonces llegamos a experimentar, de hecho el propio, os invito a leerlo porque es que es muy corto y no quiero contar punto por punto lo que ocurre, pero el propio Graham Greene nos invita a ponernos en la piel de uno de los personajes y experimentar las fallas morales que hay en juzgar cuando no tienes toda la información precisamente. Por último, en lo relativo a la información que se nos da, no puedo dejar pasar el cuento de las tres manzanas. Las tres manzanas es un cuento... Las mil y una noches, todos sus cuentos son muy divertidos. A ver, no los he leído todos, es infinito ese libro, pero yo invito a que todo el mundo que quiera escribir cuentos se acerque a las mil y una noches, por lo menos, para leer alguno de los cuentos. Y las tres manzanas es muy bueno en ese sentido, en el sentido de la información que se nos da, porque nos la van dando con cuentagotas y se va formando como una especie de cadena. Esta cadena, ¿vale? Funciona de la siguiente manera. Hay un robo, desaparecen unas manzanas y esas manzanas son muy importantes. O sea, las manzanas en el contexto del cuento son algo como muy valioso, porque es una fruta que es extranjera, que se ve muy poco, era un producto muy de lujo. Y de nuevo hay como una especie de proceso judicial que va a terminar en ejecución hacia la persona que haya robado estas manzanas. Y hay una serie de personajes que están todos implicados y te van contando, cada uno te cuenta una información y con esa información tú ya dices, ah, entonces está claro que es esta persona. Pero luego el siguiente personaje te da un poco más de información y te rompe lo que te ha contado el otro sin contradecirlo, que no es que lo contradigan. Ahí está la gracia un poco del cuento y os invito a leerlo porque explicado no tiene tanta enjundia. De manera que os invito a que lo leáis. Yo, al ser a mí una noche, seguro que lo encuentro. Voy a intentar poner los tres ahí abajo y no me quiero alargar más. Ya dije que intentaría no hacerlas demasiado largas estos vídeos. El siguiente va a ir sobre las transiciones, ¿vale? Las transiciones dentro del cuento. Luego os explico por qué en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.